A pesar que los dioses del Olimpo, siempre liderados por Zeus, eran los más conocidos y adorados en la antigua Grecia, hubo otros dioses igualmente poderosos y sabios, pero que nunca llegaron a fijar su residencia en el sagrado monte. Tal es el caso de Hades, Perséfone o Hécate, los cuales nunca eran bien recibidos por sus compañeros. El silvestre y humilde dios Pan, tampoco llegó jamás a formar parte de este selecto club de divinidades olímpicas. Nadie sabe con seguridad quiénes fueron sus progenitores, y existen al menos 19 genealogías diferentes sobre su origen, pero las más comunes y aceptadas son las que afirman que su padre fue el dios Hermes con alguna ninfa, o tal vez con alguna princesa de Beocia o Tesalia. Por otra parte, muchos afirman que Pan fue el fruto de la unión de Hermes con Penélope, la esposa de Ulises Odiseo, a la que Hermes consolaba cuando ésta fue repudiada por su esposo tras su regreso a Ítaca, debido a que Penélope le fue infiel durante su larga ausencia, y que se acostó con todos y cada uno de sus numerosos pretendientes. Se dice que era tan feo al nacer, que su propia madre huyó de él despavorida, al contemplar por primera vez aquella horrible criatura engendrada en su vientre, ya que el recién nacido tenía cuernos y barba, así como cola y patas de cabra. El pequeño dios cabra creció solo, correteando entre las montañas y valles de Arcadia, donde guardaba rebaños y cuidaba las colmenas. Su principal distracción consistía en perseguir constantemente a las cabras y ovejas, ya que su potencia y apetito sexual eran insaciables, pues era un dios de la fertilidad y la providencia lo había engendrado con este propósito. Pan era muy conocido y popular entre los cazadores, porque siempre les ayudaba a encontrar sus presas, y les divertía con el sonido de su flauta, pero a menudo se reían de él, llegando incluso a azotarle con manojos de hierbas si la caza no había sido propicia. Sin embargo, las ninfas de las montañas lo adoraban, y a menudo acudían en su busca para rogarle que participara en sus exuberantes orgías, conocedoras de su poderoso e insaciable apetito, sabían que su compañía era una apuesta segura. En lo cotidiano era un dios tranquilo y perezoso, nada le agradaba más que la siesta, solía tumbarse cerca de las fuentes y en la sombra de los bosques, entre cuya maleza descansaba al tiempo que espiaba a las ninfas. Si era molestado durante su siesta, lanzaba un potente grito desde lo profundo del bosque o desde el interior de alguna gruta, infundiendo el pánico y erizando los cabellos de quienes lo escuchaban. El dios Pan sedujo a muchas ninfas, entre ellas a Eco, la ninfa que amaba a su propia voz, y a Eufema, la ninfa nodriza de las 9 musas. También se jactaba de que había poseído a todas y cada una de las Ménades, las cuales acompañaban siempre al cortejo del dios Dioniso. En una ocasión trató de forzar a la ninfa llamada Pitis, pero ésta se le escapó al metamorfosearse en un abeto, una rama del cual llevó desde entonces como guirnalda. En otra ocasión persiguió a una ninfa llamada Siringa, corrió tras ella desde el monte Liceo hasta el río Ladón, donde el dios río la transformó en una caña, y allí, como no podía distinguirla a ella de todas las demás, mientras éstas se mecían por el viento al tiempo que generaban un agradable sonido, el velludo dios decidió cortar varias cañas al azar y fabricar con ellas una flauta, que ahora se llama siringa o flauta de Pan, y que siempre le acompañaría. Pero su mayor triunfo en el amor fue la seducción de Selene, la diosa luna. Para ello disfrazó su piel cabruna, velluda y negra, con vellones blancos pero bien lavados y perfumados. Sin ser consciente de quién era en realidad, Selene consintió en cabalgar por las praderas montada en su espalda, y agradecida le dejó hacer con ella lo que quisiera. Pero los dioses del Olimpo, aunque despreciaban a Pan por su simpleza y su afición al alboroto, se aprovechaban todo lo que podían de sus numerosas facultades. Apolo le sonsacó el arte de la profecía, y Hermes poseía una flauta que Pan había perdido en el bosque durante una de sus correrías, pretendiendo que la había inventado él mismo, y ofreciéndola posteriormente al dios Apolo a cambio de 50 vacas. En otro episodio protagonizado por Pan, y según cuenta Heródoto, unos días antes de la batalla de Maratón, un mensajero ateniense que volvía de pedir ayuda a Esparta se encontró con el dios, y éste, haciendo uso de sus poderes proféticos, le prometió que vencerían a los persas. Por ello, después de ganar definitivamente la batalla, a causa de un súbito pánico en las filas enemigas provocado por el dios, Pan fue incluido entre los grandes dioses reconocidos oficialmente por el Estado. En la propia ciudad de Atenas se le consagró una de las grutas de la vertiente norte de la Acrópolis, y se decretó en su honor una fiesta anual en la que se realizaban carreras de antorchas. Pan fue el único dios que murió en aquella época. La noticia de su muerte la dio un tal Tamo, marinero de un barco que navegaba con destino a Italia pasando por las cercanías de la boscosa isla de Paxos. Al aproximarse a la isla escuchó una voz potente y divina que gritaba desde la espesura del bosque, atravesando el mar hasta los oídos del marinero.
¿Estás ahí, Tamo? Cuando llegues a tu destino asegúrate de anunciar que el gran dios Pan ha muerto, y que todos se enteren. Tamo lo cumplió sin vacilar, y la noticia fue escuchada en toda la costa, desde oriente a occidente, y acogida con tristes gemidos y lamentos. Pan también representaba al demonio, al igual que la figura con el miembro erecto del culto a la fertilidad de los arcadios, el cual se parecía mucho al que veneraban en sus ceremonias las brujas del noroeste de Europa. Esta salvaje deidad, dotada de piel y patas de cabra, y con un insaciable apetito, era el amante preferido de las Ménades durante sus desenfrenadas orgías de ebriedad, allá en los valles y montañas de Arcadia, pero más pronto o más tarde debería pagar su privilegio con la muerte. Cuando Pan fue reconocido como dios de culto por el Estado, le fueron consagrados los montes Ménalo, Lampea y Nomia, todos ellos situados en Arcadia. Por otra parte, en Licosura existía un santuario oracular dedicado a su culto. A partir del siglo V, los ritos de fertilidad originales fueron asumidos por las bacantes, y estos duraron hasta bien entrada la Edad Media. Desde entonces y hasta nuestros días, la imagen tradicional de Pan se asocia con la imagen del diablo en forma de macho cabrío, y los aquelarres en su honor. Estos fueron algunos de los muchos episodios de la mitología griega, en los que participó este curioso dios velludo y con patas de cabra.